El príncipe exiliado. La promesa de un imperio. Viracocha Inca, a medida que pasaron los años y le fue llegando la vejez, se fue volviendo más y más irascible. Inmerso en su propia burbuja, no toleraba que nadie osara desafiarlo o intentar siquiera aconsejarle. Por aquellos días, uno de sus hijos menores aseguró haber tenido una visión grandiosa, un sueño profético en el que un dios se le apareció, prometiéndole protección y augurándole un futuro glorioso. Según el sueño, se elevaría por encima de cualquiera de sus antepasados, convirtiéndose en un invicto señor de la batalla. Conmovido por esta visión, que anunciaba la supremacía del pueblo inca, el joven compartió el mensaje divino con sus parientes. Los sabios y nobles, al enterarse de esto, se alegraron, interpretando el sueño como una señal clara de un brillante destino. Sin embargo, estas presuntas buenas nuevas no cayeron en gracia al viejo inca, quien, presa de la ira, rechazó las palabras de su hijo, tachándolo de loco y soberbio. Enfurecido, Viracocha lo consideró indigno de ser llamado un príncipe de los incas, y mucho menos estar siquiera considerado en la línea de sucesión. Tomando como excusa un supuesto comportamiento violento, lo desterró de Cusco, enviándolo lejos, a los desolados campos de Chita, donde tendría que pasar el resto de su vida cuidando llamas. El joven partió sin compañía hacia su exilio. En la austeridad y soledad de aquellos vastos pastizales, aprendió a vivir entre los humildes habitantes de los Ayllus de Chita. Allí creció fuerte y decidido, con una visión más amplia que la de sus hermanos, quienes, temiendo correr su misma suerte, optaron por mantener un perfil bajo, lejos de la mirada de su padre. Los años pasaron, y Titu Cusi Yupanqui, ese era el nombre del príncipe exiliado, alcanzó la juventud. Diestro en las armas y las artes, demostró rasgos más allá de hombres comunes, una majestad que solo podía pertenecer a los herederos de Manco Cápac. Los nobles rogaron a Viracocha que le permitiera regresar, pero el anciano, aún más furioso, cerró toda posibilidad de que esto sucediera. Había nombrado como heredero a Inca Urco, el más adulador de sus hijos. Este perdía el tiempo en búsqueda de todo tipo de placeres, con las mujeres, la bebida y los juegos. Viracocha Inca, con cada día que pasaba, se volvió cada vez más desconfiado. Ignoró y desestimó las noticias de que los chancas estaban preparando un gran ejército para invadirlos. Nublado su juicio por la vejez, no tomó medida alguna hasta que fue demasiado tarde. Terribles noticias fueron llegando una tras otra. Sus aliados, las naciones quechuas colindantes con los chancas, fueron derrotados en cuestión de días, sus ejércitos aniquilados. Las tropas incaicas que protegían la frontera también fueron barridas, sin poder oponer mucha resistencia ante tan inmensa fuerza, y ahora sin nadie que los pueda detener. Los chancas estaban avanzando implacables hacia el mismísimo Cusco. Titu Cusi Yupanqui dormía profundamente aquella noche, ajeno al caos que se estaba desatando lejos de allí. Escucharon entonces sus oídos una antigua y autoritaria voz que le gritó: «Despierta, levántate, hijo mío. Los tuyos te necesitan. Es tiempo de regresar y defender lo que es tuyo por derecho y por sangre». Reconociendo la misma voz que había escuchado de niño, Cusi Yupanqui se levantó empapado en sudor. Sin perder tiempo, tomó sus sandalias y su lanza y echó a correr en dirección a Cusco, pues este preocupante llamado divino le exigía regresar de inmediato. Mientras tanto, liderados por Ancu Jailú, el gran ejército chanca dividió su fuerza en varios grupos. Tenían el número suficiente para darse ese lujo. Sus primeras legiones, comandadas por Tomay Huaraca y Astoy Huaraca, partieron de Huancavelica y avanzaron por el valle de Andahuaylas, donde previamente
habían derrotado a los ejércitos quechuas. Sin apoyo de Cusco, estos sucumbieron rápidamente. La ferocidad y las tácticas de combate chanca derrotaron con rapidez a cualquier fuerza incaica que intentó reunirse para enfrentarlos. Ninguna de estas fuerzas fragmentadas pudo contener su avance, y la resistencia se desmoronó ante su poder arrasador. El anciano inca Viracocha, al enterarse de esto, huyó de la ciudad acompañado de muchos orejones leales y, por supuesto, su heredero Inca Urco escapó tras él. Esta decisión dejó a Cusco sin su última defensa, sumiendo en el temor y la desesperación a su población, que se sintió traicionada por su líder. La conquista de los chancas parecía inminente y el futuro sin esperanza. Pero en medio de esa oscuridad, una llamarada surgió en los lejanos baldíos de Chita. Los chasquis fueron los primeros en notarlo y corrieron como el viento para difundir la noticia. El príncipe Cusi Yupanqui regresaba para defender la ciudad. Esta noticia resonó como un trueno en los corazones de los olvidados. Con el ánimo recobrado, grupos grandes y pequeños de distintos asentamientos iniciaron su propia carrera hacia Cusco, siguiendo esta nueva luz en la oscuridad. Llegaron, pues, los pies de Tito Cusi Yupanqui a la laguna de Susurpuquio. Allí, frente a las aguas cristalinas que reflejaban las altas montañas y las nubes de tormenta, se arrodilló en muda contemplación, pidiendo a los dioses que le revelaran qué querían de él. Sus ojos se cerraron en profunda meditación, y fue entonces cuando una visión lo envolvió. Un resplandor cegó sus ojos, y cuando logró abrirlos de nuevo, frente a él se alzaba una figura terrible y sobrecogedora. Su cabeza irradiaba una luz divina, coronada por 3 rayos resplandecientes que parecían tocar el cielo. En sus brazos, serpientes de oro se enroscaban. Vestía como un gran inca, con el yauto ceñido a su frente y orejeras de oro que brillaban con la dignidad de un gobernante supremo. Entre sus piernas, un puma gruñía con fiereza, mientras otro felino lo abrazaba por la espalda con sus garras protectoras. La figura le habló con una voz de trueno. Levántate, Cusi Yupanqui, mi hijo predilecto. No temas, pues yo, el ordenador del cosmos, la primera luz, el dador de vida, estoy contigo. Mostrándole en el reflejo de las aguas de la laguna todos los pueblos y naciones que abarcaban esa inmensa tierra, le entregó la potestad de dominarlos a todos, como único Señor supremo de cuanto alcanzara la vista y más allá. Te prometo que serás victorioso en la batalla que se avecina y en las que vendrán después. Tus enemigos caerán ante ti como la fruta madura cae del árbol, y su sangre regará la tierra que será tuya y de tus descendientes por siempre. Desde este día, tú y tu pueblo serán los señores de estas tierras, desde los picos más altos de los Andes hasta los valles más profundos. Esta es mi promesa, la promesa que te hace Illa Texi Wiracucha. Y tú, cuando bañado te halles de la gloria, recibirás un nuevo nombre, Pachacútec, el que transforma el mundo. Escuchando sus palabras y mirando lo que se le ofrecía, Cusi Yupanqui se irguió. Se había arrodillado como un príncipe exiliado y se puso de pie como un conquistador cuyo nombre quedaría grabado en las estrellas. Buscó a la gran figura, pero ésta ya no estaba. Hundió con furia su lanza sobre la tierra, su tierra, y dio gracias por el presente que se le otorgaba. Cargando la promesa divina sobre sus espaldas, con renovado ánimo y bravura, llegó a Cusco. En el último trecho de su carrera, se le unieron otros que, al oír la noticia de su llegada, corrieron a sumarse. Ante él se reunieron los incas de sangre real, los que se habían quedado en la ciudad y otros que habían regresado, junto a muchos capitanes leales. Grandes héroes cuyos nombres ya casi nadie recuerda, como el forzudo Apo Maita, el veloz Quilliscachi Urco y el viejo Mirko Imana.
quien había sido ayo en la niñez del príncipe. También allí estaban Chima Chawi Yupanqui, Inca Paucar, Muruhuanca Apo Yupanqui y Ushuta Urco Guaranga. El príncipe logró organizar la defensa de la ciudad, reuniendo un pequeño ejército de civiles y los pocos guerreros que quedaban. Su majestuosidad y la seguridad que encarnaba la promesa del dios Wiracucha los inspiraron a luchar con valentía, sin importar el final. Se enviaron emisarios pidiendo ayuda a las fuerzas circundantes, pero la mayoría prefirió mantenerse al margen, anticipando la derrota inca. Solo los canas respondieron, decidiendo ayudar a los cusqueños una vez más. En cambio, los ayamarcas, viejos rivales relegados a un papel secundario, vieron su oportunidad de recuperar influencia y decidieron apoyar a los chancas. La situación seguía estando sombría para la ciudad, pero como si fuera un milagro, otros grupos comenzaron a llegar. Pequeños contingentes de 2 en 2, de 5 en 5, de una docena y más. Al principio no parecía mucho, pero el interminable flujo de personas se hizo cada vez más y más grande. Estos eran aquellos que, habiéndose enterado de su regreso, recuperada su fe, sin ponerse de acuerdo los unos con los otros, cada uno por su propia cuenta, corrieron también para seguirlo. Estos enviados venían de los quechuas, cotapampas, cotaneras y aymaras, que se sumaron a la defensa de un Cusco desamparado, recordando los horrores del pueblo chanca. No querían someterse a su despiadado gobierno. Los chancas, habiendo casi llegado al final de su marcha, acamparon en los llanos de Ichupampa, a 7 leguas de la ciudad. La ambición de Ancu Jailu no se limitaba a tomar Cusco. Después de que los incas cayeran, nadie podría detenerlo. Avanzaría hasta el Collao y más allá. Sabiendo de la huida de Viracocha y creyendo que no quedaba ejército alguno para luchar contra él, envió mensajeros exigiendo la rendición incondicional de la ciudad. Su confianza era tan grande, victorioso y sonriente. Él creía ya haber ganado la guerra. Ante el emisario chanca, Titu Cusi Yupanqui solo tenía una respuesta: Cusco no se rinde. Con burla, mandó decirles que se dieran prisa, pues ya se estaba cansando de esperarlos y que tenía una bienvenida muy especial para recibirlos. Esta respuesta sorprendió a los chancas, quienes otra vez habían subestimado la determinación de los hijos del sol. Ancu Jailu, furioso, ordenó avanzar a su ejército en ese mismo instante. Sus órdenes fueron claras. De Cusco no quedaría ni el recuerdo. Nadie volvería a nombrar siquiera su nombre. Nadie se salvaría, y ninguna piedra podría quedar en pie. Llegados frente a los muros de la ciudad, los chancas lanzaron sus aterradores gritos, los que acostumbraban antes de la batalla, para amedrentar a los habitantes, haciendo sonar además sus temibles tambores. Pero la ciudad no cayó. Tambores de batalla les respondieron en todas partes de la ciudad, y grandes caracolas llamaron a los dioses de la guerra a contemplar su tributo con la sangre de los enemigos. Con tambores, pututos, tiñas y clamores, la gran batalla de Cusco comenzó. Próxima entrega de la serie Inca vs Chancas, la gran batalla de Cusco. Nos vemos en el próximo video.